Como te digo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo te digo. Hola chicos. Hola. Hola, ¿Cómo están? hola, buenas Muy tardes. bien. Qué bello. Con la mejor actitud atrasada del mundo. Puntuales sobre todo, aquí somos puntuales. Así es. Claro, siempre puntuales. Queremos dar la bienvenida a este episodio. Primero, agradeciendo a la persona. Nosotros tuvimos una actividad del mes pasado, ¿verdad? En la que les propusimos a ustedes, nuestros oyentes tan lindos, que nos digan qué temas querían escuchar, ¿no? El usuario John Adri Cheo Hola, Yo- John. nos propuso hablar sobre el amor propio y las consecuencias que traería no tener este amor propio. Nosotros el amor propio lo hemos ya hablado desde diferentes puntos, Indirectamente. indirectamente. Por ejemplo, cuando hablamos de salud mental, hablamos mucho sobre el amor propio y por eso también este día lo vamos a traer desde otro punto de vista, que es sobre la soberanía de tus emociones, ser dueños, poseernos todos. Gobernarnos. Gobernarnos. Y para eso tenemos una invitadaza, obvio, siempre las mejores invitadas aquí. Sí. Bienvenida, Ile Miranda. ¿Verdad? Gracias por la invitación, un honor. Con Dome siempre nos escribimos y esta es la segunda oportunidad que tengo de venir acá. El tema me encantó, así que de una dije que sí. Sí, maravilloso. Pero estábamos buscándote, pero como billete de sucre. Así, estábamos buscándote para tenerte en este tipo de temas, porque hemos hablado de muchísimas cosas, pero cuando nos referimos al tema de las emociones y a saber manejarlas, porque te seguimos, las dos al menos, Falta de ti, Iván, para que me sigas. te seguimos y vemos tu trabajo en general, ¿no? Tus videos y tus en vivos y cómo hablas, lo lindo que hablas. Y la verdad es que siento que son temas que mucha gente no conoce, ¿no? Tú hablas de retos que se hace con el agua, bueno, que luego nos vas a explicar un poquito. Y la gente se queda loca. Yo sé, yo veo, yo leo lo que te ponen y la gente está encantada. Entonces creo que eres la mejor para poder hablar de las emociones y de todo lo que eso te puede, a dónde te puede llevar. Ajá. De hecho, siempre que hablamos de invitarte, ¿no? Siempre tratamos de cuidar mucho el tema en el que nos puedas aportar un montón. Claro, como que a ese no, dejémosla para otro. Sí, Para uno ajá. mejor. Hemos Plato tratado de fuerte. cuidar. Más sólido. Exacto. Y precisamente como lo que decía Doménica, de las cosas que nosotros que sabemos porque te seguimos, pero si algún oyente en ese momento no sigue tus redes sociales, que las pueden seguir ahora, que es @Ile Miranda Ile, mi cuenta personal es donde hablo de empoderamiento femenino, coaching femenino, energía femenina. Exacto. Entonces queríamos saber un poco la introducción de esto, de los temas que hablas, que ahorita nos dijiste, y cómo llegaste a tener estos conocimientos, ¿no? Porque esto no es algo de la noche a la mañana. De hecho, cómo tú tomaste la decisión de ir hacia ese conocimiento. Y más o menos en qué consiste ya más básico, porque creo que el concepto igual de soberanía de las emociones puede ser un poco confundido. O sea, creo que puesto en otras palabras sería cómo controlar sus emociones, ¿verdad? Más o menos, pero Es no. un sinónimo. Por eso, o sea, algo como que... Bueno, la primera pregunta, tengo creo que unos 20 años, que es más, a ver, 2001, tengo 43. No, estamos en 2022. 21 años hablando del poder de la mujer desde diferentes canchas. Empecé con la moda, soy diseñadora de calzado, tengo una carrera de 21 años. Pero empecé a migrar a otras plataformas porque el arte era súper subjetivo y me llenaba mucho las venas y el alma, pero para comunicar y que sea un poco más articulado el mensaje, requerí de otras plataformas. Y cuando empezó el Facebook y Instagram fue súper bueno porque pude armar mi marca con un concepto y con una identidad del poder femenino. Entonces hicimos muchas colecciones, hablé del útero, pero te estoy hablando de 2011, 2009, o sea, te estoy hablando de fechas súper vintage cuando el feminismo no era un trendmark. Entonces ahora, después de eso, en el 2014, vi la necesidad de hacer un foro de mujeres para hablar de la energía femenina, porque cuando yo empecé, y era chiquita, tenía 21 años, cuando empecé mi carrera, el poder femenino se veía como alcanzar metas, como creerme suficiente, como dar esos pasos a pesar del miedo y lograr tus sueños, que fue lo que logré con mi carrera. Y por eso fue como mi bandera para hablar o mi plataforma para hablar mi carrera. Pero luego empecé a pasar los procesos que una mujer pasa cuando empieza a tener esta vida de girl boss y también es mamá y también tiene pareja y también no tiene tiempo y la salud empezó a marchitarse. Entonces empecé a tener muchos problemas en mi útero,
tumores, miomas y todo esto me llevaba como una reconciliación del femenino. Y hace 13 años, 14 años más o menos, conocí lo que es la energía femenina. Entonces ahí fue que empecé a hablar ya desde otros espacios, hice el foro de energía femenina que se llama Women of Power Forum, que es el WOP. Tuvo, como 15 ediciones, paramos en pandemia, pero luego hace como 3, 4 años ya me certifiqué de coach porque empecé a trabajar mucho en mí. El coaching siempre fue mi columna vertebral y el yoga también, desde chiquitita, a los 19 años el yoga, desde los 21 años el coaching, y luego hace 5 años más o menos, 5 años más o menos me certifiqué, pero me especialicé en energía femenina. Entonces, hablar de las emociones es hablar de energía femenina y hablar también de la soberanía de las emociones es ese poder que la mujer debe recuperar por sobre sí misma, no sobre ni las leyes ni la sociedad. Eso viene después como consecuencia de que una mujer tenga soberanía. Entonces, todo fue esa transición, ¿no? Del típico poder femenino que tú crees que es lucha y guerra y todo, y luego realmente reconciliarte con ese aspecto emocional, humano, y empezar a transitarlo de una manera saludable. Antes de ponernos así como más técnicos y todo este conocimiento que seguramente tú nos vas a traer a la mesa, quería abrir la conversación, ¿no?, entre nosotros y preguntarnos si creemos que somos dependientes emocionalmente de otras personas o si somos realmente libres. Pero yo comienzo, wow. O sea, yo siento que estoy aprendiendo a valerme por mí misma, pero es una cosa que me ha costado mucho ya, porque he sentido que, por ejemplo, dentro de mi familia, por el tema de mi realidad trans, he sido muy protegida, ¿no? Desde mi mamá. Entonces siempre he como sentido que depende de mí o que dependo de ella. Una codependencia ahí media extraña. Pero desde hace un par de años, puede ser unos 3 años, me siento mucho más libre y como más como mía, ¿no? Y eso me hace sentir menos dependiente de las personas. O sea, tomo decisiones desde otro lugar, pensando en mí primero, como me pongo primero. Y entonces y eso me hace pensar y sentir que ya no dependo tanto de la gente. Pero es una cosa que siento que es un proceso, porque esta cosa latina de yo te pertenezco, tú me perteneces, es una cosa que es difícil de sacar. Entonces, por ejemplo, yo cuando a mí me preguntan, ¿por qué no vas a vivir a otro país? ¿Por qué no te quedas? Cuando yo me voy de viaje me dicen, ¿por qué no te quedas aquí? Que no sé qué. Yo digo, pero es que tú lo dices tan fácil, pero allá tengo tengo un ancla en mi país, tengo un ancla que es mi familia, que es lo que ya sé, lo que ya conozco, donde trabajé, o sea, todo lo que yo he hecho, ¿no?, en mi vida y en mi carrera, que no me permite como, o sea, me quedo aquí, ya, pero a lo mejor de eso soy dependiente todavía, ¿no? Pero ahí vamos. Yo siento que es como un caminito ahí y voy así, voy un poquito así, pero sí me siento mucho más independiente. Cada año me siento más independiente, cada vez. Quiero saber A si ver, Iván. entendí bien la pregunta, porque cuando dices depender de emociones, es exactamente lo que dijo Dom. O sea, Dom me la entendió súper bien, o te refieres a... ¿Cómo lo O entiendes esta tú? más empezó a hablar cualquier cosa. Pero ¿cómo lo entiendes tú? O sea, yo cuando me dices depender de las emociones de las otras personas es cómo esas personas me tratan y de cuánto me afecta lo que sientan esas personas por mí. Eso es lo que yo entendí cuando dijiste eso. Pero es que cuando te afectan, estás dependiendo de esa No, persona por supuesto, emocionalmente. sí, o sea, Ya, pero de por acuerdo a eso lo que mismo. tú entendiste, no Pero importa. lo De que acuerdo Dom a lo que tú lo que Dom me entendiste. fue como un contexto más, no sé, Pero ya, pero de acuerdo a social, lo que tal tú vez. entendiste, lo que tú, Iván, Lo que yo entendí entendiste. es, a ver, lo que yo entendí en otras palabras fue cuánto me afectan las emociones de otras personas a mí, sean felicidad, sea tristeza, sea lo que sea. Poniendo eso en contexto, siento que siempre he tenido un poco de claridad, la verdad, en el camino. Siento que he tenido como que he sabido separar muchísimo desde pequeño emociones negativas, positivas, o sea, es como que cojo lo positivo, cojo lo negativo, obviamente no es que las ignoro, no es que estoy en negación, pero es como que, ok, esto es de aquí, esto es de acá, esto se puede cambiar, esto ya no puedo cambiar. Obviamente no es que la persona más sabia del mundo, ¿no? Pero a mi manera, creo yo que me ha servido para de pronto no sentirme tan afectado por emociones de las personas. Yo lo veo de esa manera. Pero yo te quiero preguntar algo, porque ya tú puedes, como tú dices, tú puedes identificar las emociones, que es lo que yo entiendo que tú dijiste, que al agarrar las emociones tú las estás identificando. Yo siento felicidad, tristeza, enojo, lo que sea. Probablemente, sí, claro. Ya, pero ¿cómo es tu proceso al expresarlas? Porque normalmente tu forma de expresar es muy limitada. Claro, es que... Pero esa es otra pregunta.
lo que él estaba contestando es soberanía. Y él, como hombre, cerebro masculino, está configurado, no importa la identidad de género, pero de verdad la configuración de su cerebro es distinta a la nuestra. Entonces, hay que aprender esa belleza que tienen los hombres de realmente ser prácticos en cuanto a mente y emociones y saber no dejarse llevar por las emociones y ser como medio caóticos como somos las mujeres, que tiene su pro y su contra, ojo. Claro. Todo tiene su pro y su contra. Y lo de expresar, sí, pues ahí te quedaste daño. Por Claro, masculino. sí. Claro, claro. Y yo me imagino que tal vez tú eres la experta, tal vez va un poquito de la mano, ¿o no? Es que No, no es lo mismo. La soberanía que tienes, en este caso que es como eres una persona más lógica, versus el expresar, te puedes jugar en contra, porque al expresar te va a dificultar expresar las emociones. Entonces no es lo mismo el tener soberanía que el tener la capacidad de expresarlas. No, claro, a Ojalá, eso me refiero. ojalá las dos cosas las logremos. A eso me refiero con lo que van de la mano, que el hecho de tener una hace que falle un poco en la otra. A eso me refería también. de hecho, mira, qué importante que más adelante, cuando ya nos pongamos más técnicos y hablemos específicamente de la soberanía, porque yo entendí la soberanía un poco como lo dijo Doménica, pero incluyendo esta parte de expresar. O sea, para mí es como la integridad del sentimiento, el sentirlo, reconocerlo y expresarlo de una manera fluida. Eso sería lo ideal. Claro, pero es lo eso, que cierra el círculo, pero tal eso ya vez. no, eso ya es un poco externo a a la soberanía, ¿no? No, yo creo que es algo que se da. Yo creo que la expresión, cuando tienes una soberanía consciente, porque tú, Iván es como distinto porque él ya fue programado, diseñado así, digamos así. Nuestra soberanía, cuando lo hacemos consciente, vamos a poder expresar como de alguna forma más saludable o más tranquila nuestras emociones, porque nos da miedo expresar las emociones. Entonces no la expresamos es por miedo. Claro. Los hombres no las expresan, en cambio, porque se les dificulta, porque su cerebro no está como que conectado con el lenguaje directamente. O sea, sentir y comunicar no está linkeado directamente, tiene que pasar por un proceso más complejo. Las mujeres sentimos y hablamos. El lenguaje y el sentimiento está linkeado, entonces hablamos todo el tiempo de lo que sentimos. Pero ¿sabes qué es raro? Porque a mí me pasa eso con todas las personas, menos con las parejas que puedo estar. O sea, con mi pareja no tengo problema de eso, en expresar emociones. Porque tienes confianza, quizás. Pero no es como que no tenga confianza con mi familia, por ejemplo. O sea, me explico. Es raro, me parece raro esa relación Quizás es ahí. otro tipo de confianza. Antes Esa es mucha confianza. claro. Finalmente también quería, antes de llegar al mero asunto, hablar sobre qué necesitamos para, para comenzar a manejar, a ser soberanos. O sea, por ejemplo, tú decías que ya te sientes un poco más libre acerca de tomar decisiones eh, con respecto a tu mamá. Quizás antes te limitabas, tú decías, pensabas en qué hacer, primero pensás en tu mamá antes de tomar una decisión. Puede ser, sí, no solo en ella, pero o sea, sí No, un dependía poquito- de otras personas. Ajá, digamos que un Ahora poquito. me he como desligado, sí, ya. Sí. ¿Cómo, qué te hizo tomar esa soberanía? O sea, ¿qué fue ese punto de quiebre que te hizo O sea, liberar? mira, para mí en este momento la soberanía tiene que ver con la aceptación de estar, para mí en este instante de mi vida, sola. Ya tiene que ver con eso. ¿Soltera? Sola. Sí, soltera puede ser. No sé, sola, soltera. No es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, por eso te pregunto. Sí, soltera puede ser soltera, sí. Porque yo tenía una idea como de vida, ¿no? Una idea de cómo tenía que ser mi vida, de a los cuántos años tenía que llegar con alguien y qué hacer ya, como que todo construido, súper heteronormado. Sí, súper heteronormado. Pero ahora, como te digo, hace un tiempito acá yo estoy muy cómoda conmigo y me gusta estar sola. Y de hecho, ahora por último estoy pensando que a lo mejor... O sea, me sienta tan cómoda estar sola que no importa si a los 45 de repente no estoy sin pareja y no pasa nada. Y hasta miedo me da, porque yo digo, voy a estar sola, pero está bien igual porque no me va a pasar nada, ¿sí me entiendes? Antes era como una preocupación para mí. Y yo tengo 32 nada más, o sea, no es que soy yo soy joven todavía, pero aún así yo creo que recién ahora me siento cómoda. Entonces, desde ahí siento la soberanía yo. Siento que me he agarrado por primera vez desde un tiempo para acá y me siento como un poco más en control ya. Pero solamente porque decido yo y me siento cómoda conmigo ahora mucho más que nunca. Estoy sola y estoy bien. Por eso me siento como más cómoda con este... Así linkeo yo la soberanía ya en mi vida. ¿Sabes qué está chévere? Por ejemplo, a mí me pasó, lo que estás escribiendo a mí me pasó hace como 4 años, por ejemplo, hace como 4 o 5 años, yo estaba igualito, lo que acaba de hacer Doménica, como que
estoy a los 50 soltero, vivo con mi mamá, no me interesa. O sea, estaba demasiado tranquilo y chill con la vida que estaba teniendo. Pero también Pero estaba no quiere soltero en decir ese que y momento. estaba soltero. Entonces, no, pero a lo que voy es como que estaba, no cerrado la idea de pronto de tener una relación larga o estar toda mi vida así, pero era como, incluso yo decía como que ya no me caso, no me importa, no tengo hijos, no me importa. O sea, estaba en un plan así. El problema es cuando ya nos unimos con alguien, nos enamoramos con alguien, ahí es como, porque es fácil ser yogi en el Himalaya, pero a ver, Claro. yogi en el occidente, Claro, por en supuesto. Ecuador, en el tercer mundo, o sea, Claro. entonces sí, hay como que un descanso que tienes en esa soledad que te ayuda a conocerte y a enfocar la energía para adentro, pero realmente el desafío es lograr esa soberanía y esa independencia emocional estando con el otro, Claro, enamoradota, qué enamoradote. difícil. Claro. Pero eso me parece recontra que mega Ese es el complicadísimo. siguiente paso, amiga, Ese es te lo digo. verdadero, lo verdadero. ¿Sabes qué? Para terminar esto, yo siento mucho la soberanía como Doménica, como Doménica lo estaba expresando hace un rato, también me parece como un camino en el cual yo agarro la soberanía de mis emociones en base a un área y luego me doy cuenta de que, uy, pero sigo ligada a la de acá, pues no, entonces me toca ahora trabajar en la siguiente. Entonces siempre es como un camino en el que soluciono uno y voy por el otro y voy por el otro y lo siento así muy cercano a mi familia también, como que mi familia es la que me limitó al principio de mi carrera, que después lo solté, luego siento también que por mi familia no tomo ciertas decisiones como estar en otro país o cosas así. Que las voy descubriendo en el camino, ¿no? Que no es tan fácil como... Es posible quizás descubrirla antes de que tengas un caos. Por eso también era mi pregunta acerca del punto de quiebre. O sea, quizás y yo me puedo dar cuenta de esta dependencia que tengo antes de que algo caotice este vínculo. No. Pero se nos cae de risa, mujer. Yo también cuando estaba hablando de la centenaria que se reía, ¿no? Así. Cojudo. Esta libélula. El nivel de terror que tenemos de sentir. O sea, es como, ¿cómo puedo evitar que no me duela? ¿Cómo puedo evitar que no me duela? O sea, casualmente si lo estamos preguntando desde ahí, ¿cómo puedo evitar pero no me duela? Te va a doler y te va a pasar. Es distinto que no es necesario todo el tiempo que te duela para aprender. Llega un momento de tu vida, digamos, evolutivo en donde por comprensión vas a ir dando pasos versus por experiencia. Entonces, pero cuando estás aterrada de sentir y todavía no has pasado por el proceso de irte al fondo, que te rompan el corazón y todo eso, pues vas a tener que necesitar más de eso porque es como que no conoces todavía que el amor está en ti y que tienes ese poder de que nadie va a quitar o poner valor en ti. O sea, como que tú defines tu propio valor, tú defines tu propia situación emocional, tú tienes esa soberanía. Entonces, cuando logres eso, pero lamentablemente va a ser una vez que experimentes el otro lado, entonces es distinto. Pero, por ejemplo, este terror a sentir que tenemos es como que la familia nos ha dicho, nos ha dado tanto cariño, ¿no? Y tanto cobijo, a lo mejor no nos lo ha dado. Y en base a esa reacción, luego dices, bueno, voy y en base a esa experiencia voy y quiero conocer a alguien. Cuando eres adolescente, abres tu corazón. Y luego no te fue bien, porque a nadie nos fue bien en la adolescencia. En algún momento nos rompieron el corazón la primera vez. Y entonces empiezas a cerrarte. Y luego te vas al otro polo. Y luego viene el discurso psicológico, social de la vieja era, de esta independencia, el ser independiente, el ser poderoso, el ser exitoso. Y todo este discurso viejo, lo único que hace es endurecerte y pensar que si te proteges más, entonces te va a ir mejor. ¿Cómo evitas el peligro? Cuando realmente la evolución está cuando cuando te duele, o sea, cuando estás en el peligro. Los animales evolucionan porque están en condiciones climáticas que Los retan. atentan contra su vida y eso les permite evolucionar. Entonces, este proceso de realmente tener soberanía es un proceso de rendición, es un proceso de ir y sentir y volver a sentir ese dolor, ese rechazo de papá una vez que te rechazó mamá en la pareja o en el jefe que te dice no o en el despido y en todos los no y en todos los rechazos y en todas las humillaciones que vivamos hasta que nos demos cuenta que eso no tiene poder sobre nosotros, que eso no puede definir nuestro estado emocional. O sea, a ver, nos va a doler, pero no va a definir nuestro estilo de vida emocional. Que sí, que hay que pasar un proceso. Tú tenías una pregunta ahí de cuál es el proceso, así que no me quiero adelantar, pero hay que pasar por algo antes de tener esa soberanía. Antes de llegar a este paso de cuál sería el primer paso para llegar a la soberanía, ¿hay la posibilidad de conceptualizar la soberanía? O sea, como para ponernos todos en un mismo lugar. No sé si es que voy a contestar la pregunta que me dices, pero es ser
independiente emocionalmente, tener autodominio, tener poder sobre ti, conocer tu valor. No sé si esa es la respuesta a la pregunta que me haces. No sé cómo conceptualizar eso de ahí. Pero Claro, no. voy a definir sinónimos alrededor de soberanía. Claro, sí, está bien. Lo que pasa, a lo que quiero llegar es que todos, digamos que los que nos están escuchando y los que estamos aquí en la mesa, entendamos como soberanía una misma cosa, ¿no? Porque nos pasaba de que Doménica estaba entendiendo soberanía como una cosa, Iván como otra, yo como otra. Bueno, es tener ese poder sobre ti mismo. Tener que, por ejemplo, que tus sueños no sean limitados por el dolor que sientes por dejar a tu mamá, ¿no? Que tu meta profesional no esté condicionada por la aprobación o desaprobación de tu papá o tu mamá. Que tu felicidad y tu paz no esté condicionada por la manera de ser de tu pareja, ni por la manera en que esa persona un amigo, una pareja, opine de ti, ¿no? Nos tomamos demasiado personal los comentarios de los demás. Sí, que todos queremos agradar a la gente. Yo pienso que eso de que no buscas la aprobación de los demás, bueno, yo sí quiero la aprobación de los demás. O sea, sí quiero, pero de que eso me importe o me destruya o de verdad me haga reaccionar de una manera en donde no se alinea con lo que yo quiero, no, pues esa es la soberanía. O sea, me va a importar, voy a querer conectar, quiero estar con alguien, quiero amar y ser amada, pero no eso va a definir mi valor, ¿no? O mis acciones a tomar. Esto de no querer conectar, es como cuando estaban hablando de que ustedes decían, bueno, yo estoy así sola, bien, y sí, es un espacio, pero el ser humano necesita contacto, necesita cariño, la naturaleza está toda interconectada, negar esa conexión es negar nuestra naturaleza, negarnos como humanos y otra vez poner una barrera y protección y como evadir esa emocionalidad y lo único que va a hacer es llevarnos a experimentar una y otra vez sufrimiento a través del contacto. Entonces, cuando reconozcas que es normal sentir, que es normal que te duela, que es normal que quieres ser escogida, que es normal que quieres ser visto, vista, aprobado, felicitado y que es humano y que te gusta, dejas de buscarlo, porque es como que no, yo soy súper exitoso y súper evolucionado y súper espiritual, entonces yo soy ya independiente. Independiente nadie. Independiente emocionalmente sí, pero todos dependemos de todos en algún nivel. Si toda la naturaleza depende de todo. Qué importante y qué difícil todo esto, de verdad. Sabes que con lo que decías me acordé, Qué bello, me encanta. hace poco me estaba instruyendo. Yo sé que va a sonar como que súper turro, ¿no? Pero por TikTok. Estaba viendo unos TikToks sobre cómo nuestras almas vienen a aprender al mundo. Y cuando él estaba hablando lo de como que tienes que vivir, tienes que valerte, y lo que estaba diciendo de que en algún momento aprendes a base del dolor hasta que ya eres soberano de tus emociones. Y cuando dijo como que algún día va a pasar, solo me puse a pensar en como que podría ser en serio en otra vida. No sé, de verdad es demasiado random, pero... Podría ser en otra vida que te duela. Que sea soberano. O sea, claro, como se supone, a ver, lo que estaba viendo yo, ¿no? Que las almas quieren alcanzar un yo superior y que para eso venimos, incluso nuestras almas escogen nuestras vidas. Ya, entonces venimos a sufrir, venimos a pasar, nuestra alma ve todo lo que vamos a pasar y viene precisamente porque quiere sanar de esa manera. Entonces, como que se me conectó un poquito ahí con lo de tal vez una vida no nos alcanza para esto, Estamos chicos. atrapados en la cárcel de la tierra debido al sufrimiento. El sufrimiento es lo único que nos hace tener karma. Culpa, castigo, culpa, castigo, culpa, castigo. Entonces vivimos culpando al demás porque nos hizo algo y nos resentimos, o culpándonos a nosotros por el pasado como si hubiera habido una diferente opción cuando realmente tú dices todo lo escogimos ya. Y entonces en ese loop de culpa-castigo repetimos y repetimos y ese es el ciclo de la vida o el sueño o el maya o el karma o el infierno. Claro, hablaba de karma bueno y karma malo, que venimos a tratar de cosechar karma bueno. Qué locura. Y ahora sí que tenemos ya la soberanía un poco más clara. ¿Cómo comenzar ese proceso? Sintiendo en cada oportunidad que tengas la oportunidad de sentir. Mira, cuando yo empecé este proceso, recuerdo que yo pasé por baby blue, depresión postparto y todo esto, ¿no? Yo era muy emocional de chiquita, me decían que era bipolar, me decían que era depresión nerviosa, hasta luego ya casada, que estaba embarazada y no sabía que tenía una enfermedad más en mi útero y todo, el doctor clínico me dijo, tú lo que tienes es depresión nerviosa y esto es como la diabetes, tienes que vivir con pastillas toda tu vida.
Y yo desde chiquita fui como diagnosticada. Entonces yo por eso, ahora que me dedico a esto, me doy cuenta que no es que era depresiva, ni bipolar, ni nada de eso. Lo que pasa es que era una mujer profunda, que siente. Y hay muchas mujeres que están dormidos, y hombres la mayoría que están dormidos. Las mujeres potentes son las que están sintiendo porque se están dando cuenta de que hay algo que no les gusta. Entonces no se conforman y entonces reclaman o lo que pasa es que se nos va la mano un poco, ¿no? Porque el dolor nos trae como más caos y eso es como nos volvemos en ese círculo vicioso, ajá. Pero cuando empecé esto del baby blue, yo no sabía qué era, lloraba, me sentía miserable y todo. Entonces le conté a mi mamá una vez, ya había pasado 5 años, y mi mamá me dijo, ¿en serio? ¡Qué ridícula! Oye, me dolió horrible. Y cuando me dolió horrible antes, lo que pasa cuando te duele, generalmente se lo hacen los hombres, ira, ¿no? Es como el dolor lo disfrazas de ira. Pero realmente hay tristeza. Con el dolor lo que deberían haber es lágrimas. Pero como tú piensas que es un ataque y tu cerebro prehistórico te dice defiéndete, entonces tú te defiendes con ira. Y atacas de vuelta y empieza la pelea y la discordia. Pero cuando yo aprendí esto y dije lo que tengo que hacer es sentir, cada vez que sienta emociones, tengo que sentir para poder atravesarlas. No se trata ni de controlarlas. El tener soberanía no se trata de controlarlas ni que no estén ni que se vayan. El tener soberanía es saber transitarlas y que circulen. Porque es parte de nuestra humanidad y nuestra composición de nuestro cerebro, que sea como sea. Y eso no está nada malo. O sea, la ira no tiene nada de malo. Era simplemente un mecanismo de defensa mío que me estaba pidiendo que ponga un límite a mi mamá. Pero claro, el límite me salía disfuncional porque como tenía mucho rencor, lo que me salía era un grito, llanto y entonces explotó otra vez la loca. Entonces yo me metía, yo lo que hacía era cada vez que yo sentía que me dolía algo, yo me metía, sea en un restaurante, en una fiesta, en mi casa, me metía al baño y le daba mi espacio a la emoción a que sea. Yo lloraba, pataleaba, insultaba en el espejo, todo lo que sea que quería hacer en ese instante. Y luego cuando las liberaba, salía como una persona decente a lidiar con la situación, porque quedas como loca, de verdad. Entonces, porque como que siempre estás a la Claro, sí, sí, defensiva, sí. tienes tanto dolor, no has sanado o no has transitado tus emociones desde chiquitita, que lo único que tienes es mucha potencia y mucha ira que implosionas y enfermas. Entonces, yo creo que el primer paso es reconocerlas. Primero, bueno, antes que eso, aceptar que no tienen nada de malo, que es humano y que nunca vamos a escapar de ellas hasta que tengamos cuerpo en este plano. Segundo, que son realmente, están ahí para que las veas y te van a enseñar algo de eso. Te van a enseñar o a poner límites o a comunicar vulnerablemente, a decir que no, a pedir lo que quieres y que te dejes espacio para transitarlas. Y que cuando la transites, entonces, bueno, ahí el desafío más grande está hablar con el otro con el corazón abierto. Eso es cabrón. O sea, eso de verdad es poderosísimo, que alguien logre ser vulnerable a ese nivel. Y no me refiero ni a victimaje ni a manipulación, porque eso realmente es una agresión más hacia el otro. Esa emocionalidad es agresión. Ese victimaje, tú me hiciste, no sé qué, eso es agresión para el otro y el otro se va a defender y no te va a recibir. Pero que tú seas vulnerable y que pongas tu ego al frente y que digas lo que te duele, lo que te da miedo, lo que te da vergüenza, lo que necesitas, ahí es donde ya podrías estar pasando un nivel de donde ya, ok, no necesito sufrir, porque ya aprendí cómo comunicar lo que yo quiero. No tengo que seguir en el karma del culpa-castigo. ¿Tú crees que esto, no sé, quizás con todo esto que estás diciendo que me hace, sí, me golpea? Te acuchilla mis palabras. Si te diste cuenta, conceptualizó soberanía. Claro, O sí. sea, lo lograste sin querer, lo que no se podía. Esto que estás diciendo, ¿no? ¿Tú crees que puede ser de alguna manera, no sé si la palabra es cíclico, pero por ejemplo, en algún momento tú llegas a tener esa soberanía y puedes retroceder? Depende del nivel de energía, ya es algo más técnico para contestarte, desde donde yo te lo voy a contestar. Tu energía vital es tu energía de vida. Tu energía vital está destinada a subir. Si sube, tienes acceso a poder, a claridad, a soberanía, a respuestas. Si baja, te enrollas otra vez en el victimaje, en la confusión, en la oscuridad, y te van a corresponder realidades a ese nivel de frecuencia de tu energía. Realidades caóticas si tienes energía baja, y realidades de dicha si tienes energía alta. Entonces nosotros nunca dejamos que la energía suba porque siempre estamos rechazando la experiencia de vida. Siempre estamos diciendo esto no quiero, no me gusta, ¿por qué me dijo esto? No me parece, tengo esta opinión. Y siempre quieres controlarlo a tu forma y rechazar todo lo que estás viviendo en vez de ver como una oportunidad para evolucionar. Entonces tú puedes retroceder, dice una persona que yo sigo en este tema de aceptología,
Él dice que un maestro no es un maestro por todo lo que sabe, sino por la capacidad que tiene de manejar su energía vital. Entonces, si un maestro tiene la capacidad de no engancharse en las opiniones y en los insultos o en los criterios de los demás, mantiene su sabiduría. Pero si de repente le dijiste algo y se enganchó y empieza a engancharse, empieza a bajar la energía, pues se convierte en un mortal más. Entonces sí podrías, digamos, retroceder en ese nivel. Ahora, la conciencia no la retrocedes. Él ya sabe que se enganchó y ya sabe que está cagándola, pero tendría que tener una maestría para manejar su energía y poderla subir, ¿no? Para poder acceder a esa paz. Totalmente identificada. No, nuevamente tú. No, lo que pasa es que la siguiente pregunta iba en base a un poco más experiencial, ¿no? Vuelvo a esta relación quizás que tú nombraste con tu mami porque es la que pusiste enfrente, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo esta soberanía que tú tuviste de tus emociones que antes tenías ligadas a ellas, cómo cambió, modificó, no sé si para mejor o para peor, nos vas a decir tú, tu vínculo precisamente con ella? O sea, yo siento que cuando yo como agarré, como no sé si decir fuerza, pero como tomé la decisión de ponerme yo primero, inclusive primero que ella, ¿no? Para poder hacer cosas que yo quería hacer, poder transicionar, por ejemplo, que es una parte muy importante de mi vida, que fue en contra de todo lo que ella quería, pero yo me puse primero. Entonces, cuando yo comencé a hacer estas cosas por mí, sin decirle mucho a ella, lo entendió. Entonces, yo creo que ella ha sido como muy respetuosa. Y eso nos ha ayudado a ambas. O sea, no es que yo fui y me planté ante ella y le dije, esto tiene que ser así. Ella como que me dejó muy, muy libre también. Ella fue como muy respetuosa. Entonces siento que eso ahí me ayudó a mí también a sostenerme, ¿no? Y contar con ella. Porque ella, o sea, yo sí me siento como más en control de mis emociones y todo, inclusive cuando tiene que ver con ella, pero ella forma parte muy importante como de mi vida, de mis emociones, de mis días. O sea, yo lo primero que hago cuando yo me levanto es escribirle a ella. Es la primera persona que yo le escribo, porque quiero saber cómo está, que no sé qué. O sea, digamos, se liga con el resto de mi día. Por ejemplo, en este momento estamos pasando por una situación familiar un poco complicada. Tengo un tío, hermano de ella, que está súper, súper enfermo. Y eso, o sea, hace que ella me escriba mucho más en el día, por ejemplo, que me llame más. Porque necesita contención. Entonces, yo estoy ahí para ella, por ejemplo. Entonces, ya, ese tipo de cosas que siento que compartimos, ¿no? También siento que nos separa porque yo he encontrado la forma de decirle o de enseñarle a ella sin decirle, a veces sin palabras, que yo y mi vida y mis decisiones y todo lo que tenga que ver conmigo, lo que hago, no sé qué, también es importante, ¿no? También es muy importante y eso ella lo ha entendido, pero también porque ella ha sido como muy inteligente, siento yo, y me ha como permitido ya. Ella me ha dicho, ¿quieres ser soberana de tus emociones más o menos? Ya, celo, ya, porque ella sabe lo importante que es para mí ella y que ella me dice, yo, por favor, mamá, no me digas que me quede así más o menos. Entonces, pero ella es como así conmigo, entonces yo he tenido la dicha, porque Como que yo no te forza. no me forza, ajá, no me forza para Pero nada. entonces tú eres la que estás como... Yo soy, claro. como en soy obediencia. Soy yo totalmente. O en gratitud. Igual mi En mamá. lealtad, digamos. Sí, pero mi mamá es un poquito manipuladora también. Las mamás Se son un aprovecha de tu poco. nobleza. Sí, un poquito. Eso te iba a decir, porque puede ser que te dice sí, 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 jiji, No, sí, jajaja, pero tiene toda la razón. Soy yo la que estoy más anclada que ella a mí. Sí. Yo soy, pero Claro, ella recibe lo que tú le das, Exacto, pero tú eres la que podría poner y estirar la cancha y los límites y bueno, aunque ella se incomode, ella podría ir aceptando, porque lo has dicho, ¿no? Y es Sí. que eso tenemos los hijos, como esas lealtades, esos compromisos que realmente son innecesarios, porque en la Biblia dice, ¿no? Deja a tu padre y a tu madre y sígueme. O sea, y es como en un momento de tu vida para la independencia emocional, debes de cortar. Yo tengo un Instagram TV, se llama, ¿cómo? Se llama Matando a tu madre. Pero no es matando a tu Pero me madre. encanta. Pero causó conmoción, porque tienes que leer, tienes que ver 14 minutos de ese IGTV para que te des cuenta que yo no estoy diciendo que ni que la deshonres, ni que te pelees con ella, ni nada. Pero en tu cabeza tienes que cortar eso de ahí. Tienes que cortar ese vínculo que tienes con papá y mamá porque si no vas a seguir repitiendo el karma de ellos y tienes que recibir los dones y los favores y los regalos que ellos te dan, pero no repetir su historia ni hacer lo que ellos te piden. Por eso las ovejas negras son importantísimas en la evolución de la sociedad, del mundo, del cosmos. O sea, las ovejas negras somos las que venimos realmente a traer una nueva tierra.
Entonces, benditas sean todas las ovejas negras, todas las que fueron adúlteras, todas las que fueron gays, todas las que fueron, no sé, o sea, que no se casaron, que trabajaron todo el tiempo, que salieron de viaje y no se compraron una casa. O sea, todas esas personas rompieron las lealtades familiares y crearon una posibilidad distinta para el grupo familiar, o sea, para la evolución de la familia y para la descendencia de esa familia. Aquí 3 ovejas negras en nuestra Sí, familia. genial. Cuatro, cinco, Sí. No, eso me pareció excelente, o sea, esa parte, porque tiene sentido el hecho de romper esa cascarita, ese cascarón, digamos, de estar ahí a lo que te dice la sociedad, el status quo de, bueno, estudias, vas a la universidad, te casas, compras una casa, tienes hijos, te mueres, tus hijos te cuidan y ya, eso es lo que tienes que hacer. Pero mira, por ejemplo, o sea, lo que yo decía al principio, ¿no? Que yo me sentía como más mía y eso es porque, y que en mi camino ha sido como así con ella, específicamente con mi mamá, realmente, imagínate cómo era antes, si ahora tú crees que yo estoy, imagínate cómo era lo anclada que estaba antes, o sea, ahora yo literalmente hago lo que siento. Pero antes no, todo dependía de ella, todo dependía de lo que ella opine, todo lo que a ella le guste, era así, yo siempre fui así. Claro, precisamente mi pregunta cuando te la hice a ti, me interesó mucho esto, porque hay, por ejemplo, hablaba Ile sobre los ejemplos de soberanía, también de la soberanía quizás de tu pareja, ¿no? Pero puede pasar con las parejas que tú la pareja te la puedes cambiar, pero la familia no la puedes cambiar. Entonces ahí hay un vínculo que quizás hay que trabajarlo un poco más porque la familia va a Es que estar ahí. siempre es papá y mamá. O sea, aunque sea pareja, tienes que regresar a papá y mamá. Ahí está la herida. Ahí está el invento, ahí está el primer rechazo, la primera humillación, la primera injusticia. Y lo único que vas a hacer después es buscarte parejas que te revivan esa herida No. para que puedas, para que puedas reinterpretar tu situación del pasado, resignificarla, hacer las paces con esa situación, con esa persona, con ese papá, con esa mamá. Por más que que haya sido el más desgraciado, desgraciada de todos, te toca ir a resignificar esa situación por tu propia salud emocional y la dinámica de tu pareja del futuro. Ay, no, qué Y eso es No una quiero ley, o sufrir. sea, eso es sí o sí, Nos toca bajo tu sufrir. No experiencia. quiero. No solamente mi experiencia, que sí es mi experiencia también, pero es lo que dicen por todas las corrientes que tienen que ver con esto de, ya sea que hablemos del niño interior, de las líneas de tiempo, del karma, Vamos. de cualquier Hablemos cosa. de esas cosas la próxima De vez. cualquiera de esas, como tú lo veas, de psicología junguiana, o sea, como tú lo veas, siempre te va a regresar a ese patrón. No es importante, a ver, ir a hacer años de terapia con papá y mamá sobre esa historia, es resignificarlo y puede ser tan rápido, de verdad, tan rápido y radical, pero solamente cuando tienes comprensión. O sea, necesitas comprensión, necesitas información para poder discernir y entender para qué tuviste un papá y una mamá así, para qué, como tú decías, tu alma escogió una experiencia de ese tipo, con ese papá, nacer en esa ciudad, en ese tiempo, con ese papá, con ese signo, todo para revivir eso que está ahí. Porque voy a ser tan radical así como que digamos que tu papá abusó de ti sexualmente. Pues eso tiene que ver, y esto lo voy a hablar como una comprensión más macro, ¿no? Tiene que ver con tu vida pasada y quién fuiste tú en vida pasada para que cuando te pase eso, tú dices, bueno, ahora voy a escoger con este papá que me va a pasar esto para yo reinterpretar eso y ahora sí entender y nunca más ser un violador. Porque resulta que tú eras un violador de primera en Claro. esa época, ¿me explico? Entonces, No, sí. Wow. O sea, lo que yo te estaba contando, o sea, sí. Para finalizar, increíble esta conversación que hemos tenido. Para finalizar, me gustaría que terminemos con cuál sería el siguiente paso después de la soberanía, después de buscarla, después de estar en el proceso, porque me imagino que siempre es un proceso, ¿no? Que siempre es como la constante búsqueda. Después de esto, ¿cuál sería el siguiente paso para, no sé, para un crecimiento personal? después de tener esa soberanía, yo creo que el siguiente nivel evolutivo de todos nosotros es ser servicio, o sea, como ser ejemplo, ser testimonio. Es como ver de qué forma tú integraste eso y de qué forma tú puedes ser ese contagio para los demás y esa buena nueva para los demás. Porque como que de verdad si todos empezáramos a liberarnos de las culpas y los resentimientos, seríamos una sociedad mucho más armónica. Entonces, soberanía sí, contigo para armar tus relaciones y todo, pero también ser testimonio de eso, de alguna forma que tú lo escojas dar. No sé, pienso en lo que pienso que es el siguiente nivel para todos nosotros. Fact, vi que las almas que tienen como que esa superioridad o han alcanzado eso que dice Ile, en lo general vienen al plano terrenal simplemente a seguir haciendo servicio como en su mayoría como personas con discapacidad.
que son las almas más puras que hay, supuestamente. No sé Sí, qué dicen tal. que son ellos también, son como agentes, como catapultan la evolución del núcleo Ajá. familiar. Son como Y que, o sea, y que tú digas, a ver, quiero nacer así, 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 voy a tener esta vida súper limitada, súper fuerte y todo, pero gracias a mí, todo alrededor de mi grupo va a un trascender. karma bueno, increíble para tu alma por haber hecho eso para el resto. Así dicen. Será cierto, no sabemos. ¿Tienes algo más para concluir en este No, día? agradecerle a Ile desde el fondo de mi corazón. Esta interacción ha sido increíble para nosotros, la verdad. Voy a proponer un tema. Vamos a hablar de karma en algún momento. No hemos hablado de karma en ningún momento. Vamos a hablar de karma. Contigo. Bueno, Nuevamente invitamos a Ile para un karma, De ley. multiversos, De líneas ley, de de tiempo, ley. yo feliz. Por favor. Gracias. Qué bello. Gracias por estar con nosotros en este episodio, chicos. Gracias al Estudio Pulsen por darnos este espacio para grabar con mucho amor este episodio. Nos vemos, chicos, en la próxima. Bye. Bye. Bye, bye. Como te digo.